Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a mirar aquí la palabra del Señor y vamos a leer el versículo 27 del capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dice la palabra del Señor para bendición de nuestra vida, y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aleluya. Vamos a estudiar rápidamente, con mucha atención, con mucho cuidado. Amén. Encontramos en esta porción que vamos a estudiar 5 consejos pastorales que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le imparte a la iglesia en la ciudad de Filipos, es decir, a los hermanos filipenses, pero que es una carta universal. ¿Qué quiere decir universal? Para toda la iglesia a nivel mundial, en toda época, en toda generación. Oh, gloria al Señor. Todos conocemos que teológicamente esta carta del apóstol San Pablo a los filipenses, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue escrita por él, estando él preso, estando en la cárcel. Él le envía esta carta a los hermanos, la iglesia en Filipos, y les enseña 3 cosas primordiales. Amén. Se llama también la epístola del gozo. Aleluya. Y 3 cosas primordiales les enseña él. Amén. Y les dice que esta carta la escribe con el propósito de avivar en ellos la fe en la nueva vida que ellos han emprendido a vivir para Cristo. Oh, gloria al Señor. Amén. A mantener esa vida cristiana avivada, fortalecida, viva, activa en el nombre del Señor. Oh, qué bendición, hermano. Segundo, el apóstol en esta carta les dice a ellos de la bienaventuranza o de la bendición tan grande que tenemos los cristianos, que hemos hallado gracia. Óigame bien, gracia en la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios. Y que esa gracia se ha hecho patente en nosotros por la fe. Aleluya, qué bendición. Es la fe, no es los hechos ni las obras que le han placido a Dios para que Dios se haya compadecido de nosotros. No, si el Señor nos juzgara por los hechos, no tendríamos absolutamente nada que ver con relación a la vida cristiana. No, por la fe creímos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe, y qué bendición. Amén. Hoy disfrutamos de nuestra comunión con el Señor. Y tercero, ser agradecidos. Mantener esa gratitud hermosa en la vida del cristiano, saber que por gracia, misericordia de Dios, tenemos y andamos en una vida nueva, la vida que agrada a Cristo. Aleluya, que es la vida en el Espíritu. Oh, gloria al Señor. Amén. Entonces, estas 3 cosas motivan a San Pablo, y el Espíritu Santo lo guía para enviar esta carta a los filipenses. Se llama devocionalmente la epístola del gozo.
Parece contraproducente, mis queridos hermanos, que el apóstol, estando en la condición de ser un presidiario, no por alguna fechoría, no por alguna situación, pecado por el cual u obra digna de juzgarla y de sentenciarlo con cárcel, que él hubiera cometido. No, el pecado supuestamente, entre comillas, que San Pablo comete es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo llevaron preso. Pero desde allí él expresa estas tres cosas primordiales en su vida. Aleluya, gloria al Señor. La bendición de disfrutar de una vida nueva en Cristo Jesús, avivarla, mantenerla viva y activa. Segundo, la gracia que por gracia del Señor hemos obtenido, vale la redundancia, por la fe, por solo haber creído en Él. Y tercero, el ser agradecidos, pero súper agradecidos de Dios por su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Y envía esta epístola para hacerle reconocer a ellos estas tres cosas estando preso. Esto nos da a entender, hermano, que pese a la situación adversa que estemos viviendo, estas tres cosas deben permanecer en nosotros. Oh, gloria al Señor. Entonces, él transmite estos 5 consejos pastorales a la iglesia del Señor. Y hoy yo voy a recibir también, porque yo soy otra oveja más del redil, del rebaño del Señor. Y hoy voy a recibir estos consejos pastorales que el apóstol San Pablo le dio a esta iglesia, y en todo tiempo la iglesia cristiana hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga seguirá recibiendo estos consejos, porque son directos de Dios para nosotros por el Espíritu Santo. Número 1, el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El primer consejo pastoral que encontramos aquí, mis queridos hermanos y hermanas, iglesia del Señor, es nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Cuando hablamos del comportamiento, estamos hablando del porte, es decir, de la actitud, de la clase de vida, de testimonio que el hombre de Dios y la mujer de Dios damos. Recordemos esta palabra, esta enseñanza hermosa, que desde que creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos dicho y hemos oído y hemos estudiado y hemos conocido y hemos experimentado, que es lo más lindo en nuestra vida, que el evangelio es una vida nueva, que el cristianismo es una vida diferente. El cristianismo no es religión. El cristianismo no es tradición. El cristianismo no es sectarismo. El cristianismo no es socialismo. El cristianismo es la nueva vida en Cristo Jesús, de la que San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para darle a entender a los filipenses, a la iglesia en Filipos y en general, universalmente a toda la iglesia del Señor. Aleluya, que la nueva vida en Cristo la hemos recibido de Él. Cuando Nicodemo, aquel hombre principal de la ley de los fariseos, vino de noche al Señor y le dice: ¿qué hacer para ser salvo? Quiero ser salvo. Y el Señor Jesucristo le dijo que era necesario creer, recibir el mensaje de Dios por la fe para nacer de nuevo. Que se requiere en la vida nueva en Cristo Jesús, que surja en el individuo un nuevo nacimiento. Nicodemo, un hombre principal de la sinagoga, él dice: ¿cómo es posible, siendo yo viejo,
entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Parece absurdo, contraproducente. No puede ser así. Él lo entendió de una forma material, biológica. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice: oh, siendo tú una persona tan inteligente, tan eminente, tan importante y muy reconocido y miembro de la secta religiosa más grande del mundo, ¿no entiendes lo que te digo? Si no naciere del agua y del Espíritu, no podéis ver y entrar al reino de los cielos. Jesús le hablaba del nuevo nacimiento, de ser nueva criatura. Eso solamente lo produce el arrepentimiento genuino, la conversión a Cristo y la entrega absoluta, total a Cristo nuestro Señor, para nacer de nuevo. Hoy entendemos más claro por qué el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 17, un texto que lo sabemos de memoria. Y dice: si alguno está en Cristo, llámese como se llame. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Oh, aleluya. Maravilloso el Señor. Bendito sea su nombre eterno. Amén. Cuando hablamos de este primer consejo pastoral que el apóstol San Pablo le da a la iglesia en Filipenses y hoy a la iglesia en Voz Avenida del Tintal y a la demás membresía de la iglesia del Señor que nos está escuchando, es que nos comportemos conforme es digno del Evangelio de Cristo. Oh, creo que esto lo entendemos fácil porque hemos nacido de nuevo y hemos nacido para Dios. Hoy vivimos para Dios. Cuando hablamos del comportamiento, estamos hablando del porte, del testimonio, de las acciones internas y externas, naturalmente. Hay acciones y todas se manifiestan a través del cuerpo por un sentir interno en la persona. Y como nueva criatura, como nuevas personas, como hijos de Dios, nuestra identidad es clara a través de nuestro comportamiento. ¿Cuál debe ser el comportamiento según el primer consejo pastoral de los cristianos? El comportamiento conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el comportamiento conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El actuar en una vida nueva. Eso indica que el cristiano se identifica. No necesita cargar un nombre acá, ni en ninguna parte de su cuerpo. Tampoco necesita llevar la Biblia en la mano, que es la palabra bendita del Señor, y es una honra tomar la Biblia en la mano y llevarla por la calle, cargarla en el vehículo, en la moto, en la bicicleta, en cualquiera que sea el medio de transporte que utilicemos. Nada más hay personas que al vernos la Biblia en la mano ya ellos dicen: ese es un loco evangélico. Pero no es esa la identidad, ni es esa la verdadera, óigame bien, a lo que el verdadero consejo al que se refiere el apóstol. Dice que nuestro comportamiento, sus acciones, mis acciones, cómo usted actúa, cómo yo actúo. En la práctica, recuerde que el Evangelio
es estudiarlo, teoría, naturalmente, estudiar, mirar, testimonio de hombres que nos antecedieron sirviendo al Señor. Eso, teoría, aprender. Pero la práctica viene a convertirse en lo más vital e importante en la vida cristiana. Porque de nada sirve que nos llenemos de conocimiento y no hay nada de práctica. El Señor dijo, le dijo a los discípulos, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos pastores, cuídense de los falsos apóstoles, cuídense de los falsos maestros. Porque ellos dicen, pero no hacen. Wow, qué identidad tan tremenda la que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos para que ellos vieran y conocieran quién tiene la verdad y quién practica la verdad y quién no. Una persona puede decir verdad, puede predicar la verdad, puede predicar a Cristo, puede hablar del evangelio puro, pero si no lo practica, de nada le sirve saber y conocer y aún practicar la verdad y predicar la verdad si no la practica. Amén. Hay un dicho de nuestros ancestros que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, y es una realidad. De nada sirve conocer la verdad si no la practicamos. La verdad se convertirá en el tiempo, al transcurrir el tiempo, en el propio juez de esa persona. Oh, gloria al Señor para siempre. Entonces, el primer consejo pastoral que el apóstol San Pablo le da a la iglesia en Filipos, y quedó este mensaje para toda la iglesia del Señor, generación tras generación, óigame bien, siglo tras siglo, milenio tras milenio, y hoy, después de 2000 años, tenemos este mismo mensaje vivo y activo dentro del seno de la iglesia. Hermano y hermana, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu porte? ¿Cuál es tu testimonio que das en casa, en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en el colegio, en su diario vivir? El consejo del Espíritu Santo a través de esta palabra inspirada por el apóstol San Pablo es que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos ojos. Nosotros miramos con nuestros dos ojos multitudes de personas. Con nuestros ojos miramos kilómetros y kilómetros a la distancia. Pero solamente lo que podemos ver con 3 ojos. A nosotros nos miran muchas personas. Y si hay centenares o millares de personas mirándonos, hay muchos más ojos mirándonos a nosotros. Así que nuestro comportamiento no debe ser como tú piensas, como tú crees o como otras personas pueden decirlo. Nuestro comportamiento debe ser conforme al Evangelio de Cristo, no conforme al Evangelio falso que hoy se predica, el Evangelio anatema, falso, mentiroso, que hoy predican los grandes y famosos apóstatas que hay en el mundo entero, engañando a la gente y desviándola de la verdad. Y el comportamiento de ellos no es conforme al Evangelio de Cristo, no, es conforme al Evangelio que ellos se han ideado, se han inventado, y conforme a ese Evangelio que se inventaron y se idearon, que es el Evangelio hoy apóstata, el Evangelio anatema, que no es el Evangelio de Cristo, así viven ellos. ¡Qué vergüenza! Ellos no son nuestro ejemplo. El ejemplo nuestro es la iglesia que en Dios confía, que ha batallado y ha luchado y se mantiene firme hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Continuamos. Vamos a mirar
donde encontramos el segundo consejo pastoral en esta tarde. Dice, para que o sea que vaya a vosotros o no pueda ir, esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Aleluya. ¿Cuál es el segundo consejo? Mire lo sencillo que es el mensaje de Dios para entenderlo. Aleluya. El segundo consejo es que estemos firmes. Que estemos firmes en un mismo espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando habla de un mismo espíritu, está con minúscula. Es decir, que el espíritu suyo, mi espíritu, el espíritu hoy del nuevo hombre, de la nueva criatura, aún nos une. Aún seamos uno, estemos juntos en el nombre del Señor. Que el sentir que haya, porque hay gente, hay llamados cristianos, llamados hermanos, que supuestamente ellos dicen, yo me junto con el hermano, yo saludo al hermano, yo comparto entre comillas con el hermano, pero yo he creado una barrera, ahí entre mi hermano y yo en Cristo, que por fuera, visualmente, aparentemente estoy unido, pero en mi espíritu no comparto, no estoy unido, no siento estar de acuerdo con él, con ella. Y es algo tremendo, hermano. Una cosa es la obra poderosa del Espíritu Santo que nos une como uno solo, como un solo pueblo, como una familia en Cristo. Y otra cosa es el sentir del espíritu humano, de lo que la persona siente ahí en su espíritu. Oh, gloria al Señor. Entonces, se está refiriendo acá que el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, de nuestra personalidad humana, amén, sintamos de allá de lo profundo de nuestro corazón el unirnos de corazón sincero, amén, en un mismo espíritu, que lo que usted siente en su espíritu humano, yo también lo siento. Por eso San Pablo también expresó y dijo, llorad con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Y él dijo, estoy acostumbrado a llorar y no lloro por tonterías, no lloro por bobadas, no lloro por cosas que no son importantes en mi vida. De hecho, él dijo, todas las cosas que eran para mi ganancia, que eran para mí importantes, las he dejado atrás y las tengo como basura, porque las cambié por todas las cosas que Cristo tiene para mí, que son mejor ganancia, son mayor ganancia para mi vida. Por eso lo mío lo dejé atrás y ahora recibo lo de Cristo para ganar más fruto. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Que haya en su espíritu humano, que haya en su corazón sus sentimientos, allá haya un acuerdo de sinceridad, de rectitud, de verdadero amor fraternal. Que usted no haga las cosas por obligación, que usted y yo hagamos las cosas, amén, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto. Aleluya, eso es. Entonces, el segundo consejo pastoral es, aleluya, que estemos firmes
en un mismo espíritu. Que nadie nos mueva de ese, óigame bien, de ese escalón. Oh, aleluya. Que no haya nada, ni hermano, que no haya desaveniencia, que no haya actitud de un hermano contra el otro. Escúcheme bien esto. Para desunirnos, para separarnos, todo lo opuesto, todo lo contrario. Mi querido hermano y hermana, que estemos firmes en esa posición, en ese peldaño de la vida cristiana, de mantenernos unidos, que su espíritu y el mío, como en ocasiones cuando podíamos saludarnos y visitarnos y estrechar nuestras manos, del Señor, pastor, y otro decía, hermano, el sentir que había en mi espíritu, el mismo sentir suyo, hermano, es verdad eso que usted me está diciendo y proponiendo para hacer en la obra de Dios. Yo también lo venía sintiendo en mi espíritu. Oye, qué bonito eso, hermano. Otros dicen, ay, hermano, usted se me adelantó, porque ese mismo sentir tengo yo en mi corazón. Oh, gloria al Señor. Hay un acuerdo en nuestro espíritu, hermano. Y dice el apóstol, firmes en ese sentir. En un mismo espíritu firme, que no haya nada que nos mueva de ahí, hermano. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso consejo pastoral este, hermano, que no lo mueva usted nada de su firmeza, de ese peldaño, de mantener esa comunión sintiendo todos igual. Que no haga usted las cosas por obligación. Hay gente que dice, si Dios me obliga, pues lo haré. Si el Espíritu Santo me presiona, pues lo haré. No es así, hermano, no, hermana. No vuelva a hablar de esa manera, no vuelva a expresarse de esa manera. Si Dios me habla y me obliga, pues yo lo hago. Si el Espíritu Santo me habla, me obliga, yo lo hago. Eso no es lo que el apóstol dice aquí. El apóstol dice que estemos firmes todos. Óigame bien, firmes en un mismo espíritu. Que usted tenga el deseo y el anhelo de ser fiel a Dios. Yo también lo tengo. Aleluya, el ser fiel a Dios. Venga lo que venga. De hecho, el Señor de un momento a otro levanta su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, el primer consejo, nuestro comportamiento. Hay que comportarnos como cristianos. Óigame bien, y no tiene por qué ser una obligación y que usted haga esto por presión, por obligación. No, usted lo está haciendo por devoción. Su testimonio, su porte, aleluya, su conducta, qué lindo conforme al Evangelio. Y el peldaño, segundo consejo del apóstol, firme, sintiendo todos lo mismo. Firmes en una decisión, en una obra, en un trabajo, firmes en que estaremos virtualmente unidos, virtualmente estaremos disfrutando de la dirección pastoral a través del mensaje que cada día se transmite para gloria del Señor y bendición de nuestra vida. Amén. Avancemos el versículo 28. Aleluya. Amén. No, el 27. La parte final del versículo 27. Amén. Aleluya. Dice, en un mismo espíritu. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo tiene el sello del Evangelio. Hay que combatir. El tercer consejo pastoral del apóstol San Pablo es combatir. ¡Wow! Esto nos habla de batallar. ¡Oh, aleluya!
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Amén, espirituales, que nos producen una fortaleza para ir contra todas las acechanzas del diablo, contra toda obra satánica, contra toda obra diabólica. Mis queridos hermanos, el tercer consejo pastoral que el apóstol San Pablo nos transmite aquí, aleluya, es que combatamos, combatir, pelear. Recuerde que nuestra pelea no son con fuerzas humanas, ni actitudes humanas, ni armas humanas. Nuestra batalla es espiritual. Esta guerra, esta batalla que estamos peleando contra nuestro enemigo, el diablo, y toda su jauría de demonios. Y todo ese convite del instrumento del diablo de carne y hueso, que se le han vendido al diablo, otros se le han regalado al diablo, para ser sus instrumentos de maldad e iniquidad, para destruir, para matar, robar y destruir. Esta batalla es fuerte, hermanos. Y dice, hay que combatir. Y combatir con las armas espirituales, que las encontramos, la armadura de Dios la encontramos aquí, cerquita en Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. Encontramos toda la armadura de Dios, con la cual usted y yo, haciendo buen uso de ella, alabado sea el Señor, somos soldados vencedores, porque al frente llevamos nuestro capitán, que se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, nuestro bendito y eterno Salvador, que fue tentado en todo, que enfrentó al diablo y a los demonios con todo, que enfrentó a todo el convite del diablo, de hombres y mujeres pervertidos en su época. Y hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo sigue batallando, sigue dándonos la victoria, sigue siendo nuestro capitán. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que va al frente librando nuestras batallas. Oh, bendito sea su nombre maravilloso y santo. Combatir quiere decir luchar, pelear espiritualmente. Hoy nos toca defender, con la ayuda de Dios y el ministerio del Espíritu Santo, la sana doctrina. Hoy tenemos enemigos de toda clase, enemigos vestidos con vestiduras, entre comillas, supuestas vestiduras espirituales y ministeriales. Porque hoy hay hombres que dan ministerios, que entregan talentos, que entregan también los llamados dones. Y según ellos, los entregan a otros hombres, incluyendo mujeres también. Y hoy encontramos un diluvio, una tempestad, un ciclón de falsos profetas, con vestiduras, como dijo el Señor, de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que no tienen compasión de las almas, porque para ellos, la meta de ellos es el lucro, el lucro, el lucro, no la salvación de las almas, sino el lucro de las almas. Poder en la sangre de Jesucristo, y el Señor reprenda al diablo más de 3 veces. Estos consejos pastorales nos hablan de batallar, de pelear, de defender la sana doctrina. Es verdad que el Señor ha guardado y guardará su palabra. Ha guardado y seguirá guardando la doctrina. Pero cuando decimos guardar la doctrina, es la sana doctrina de la Biblia, del mensaje del Evangelio, los fundamentos del Evangelio de Cristo, que son las grandes doctrinas del mismo. Defenderlas quiere decir vivirlas, llevarlas a la práctica, para darle a entender al diablo que sí hay hombres y mujeres decididos a vivir el Evangelio,
de Cristo, el evangelio de Cristo, no el evangelio falso de los hombres, sino el evangelio de Cristo, cueste la vida, si es posible, se haya que dar ese costo, pagar con ese costo. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya, ese tercer consejo, aleluya, es combatir unánimes por la fe del evangelio. Es decir, que el evangelio es como Dios manda, no como yo me lo invento o como los falsos profetas se han inventado. Un evangelio moderno que da asco mirar a los que le siguen. Cómo viven, cómo visten, cómo practican esa clase de vida totalmente enemiga, adúltera y apóstata delante de los ojos de Dios. Combatir, luchar, hay que luchar para mantener esta sana doctrina, viviéndola, trayéndola a la práctica. Amén. Ahora sí, el versículo 28 dice: el nada intimidados por los que se oponen. Aleluya. Es mucha la oposición que la iglesia, que el cristianismo ha tenido desde su propia fundación y con su fundador, a Cristo el Señor. Óigame bien, a Cristo el Señor. Aleluya. Él fue perseguido, vituperado, menospreciado, para tratar de debilitar su fe, debilitar su vida de nivel de espiritualidad santo, fiel, ejemplar para la gloria y la honra del Señor. Y desde su fundador, y desde que Él fundó su iglesia hasta el día de hoy, y de hoy hasta que el Señor se la lleve, que muy pronto el Señor se le llevará a su iglesia de esta tierra. La iglesia del Señor ha sido, óigame bien, atacada con el único propósito de debilitarla y de intimidarla. Es decir, que entre el miedo, la timidez, la flojera, la debilidad espiritual. Es decir, que entre el conformismo, el desinterés por vivir esa vida fiel, obediente, que place el corazón de Dios y que da testimonio de la obra completa y plena, redentora, que Cristo vino a hacer, ofreciendo su vida en el Calvario y produciendo en la vida del hombre y de la mujer una nueva creación, una nueva criatura. Satanás, el Señor lo reprenda más de 3 veces. El propósito de él es atacar la iglesia para tratar de debilitarla, no solamente menospreciando, persiguiendo, sino matando cristianos. Aleluya. Satanás sabe, pero en forma mentirosa y engañosa, él ataca a la iglesia y ha matado cristianos como para darle a entender a los siguientes cristianos que hay que tenerle al diablo, intimidarlos, asustarlos. El Señor los reprenda para que desistan del cristianismo, porque el diablo sabe que matando a un cristiano es un alma segura que sale de todo riesgo y de todo peligro en esta tierra y se asegura del cielo. Pero Satanás, como es mentiroso, lo hace para tratar de intimidar, de llenar de miedo a los cristianos. Pero miren ustedes, mis queridos hermanos, que el registro de la historia de la iglesia durante estos 2000 años y antes de la iglesia físicamente existir, porque proféticamente la iglesia nació desde el mismo huerto del Edén, allí en Génesis 3:15, luego en la promesa que Dios le dio a Abraham,
Dentro de esa promesa 70 del capítulo 12 de Génesis, incluyó el Señor a la iglesia. Hombres y mujeres que después de los siglos, después de algunos milenios, la iglesia surgiría físicamente. Gloria al Señor. Aleluya. El propósito de Satanás siempre ha sido intimidar, llenar de miedo a la gente y a los cristianos. Ahora mismo el diablo está diciendo, diciendo a los cristianos, ¿y qué van a hacer ahora? Ahora viene la persecución. Ahora viene esto y viene lo otro obligatoriamente. Y el que no se someta a las nuevas normas y a los nuevos reglamentos de las leyes de los hombres pervertidos, impíos, enemigos de Dios, a las buenas tendrá que hacerlo a las malas. El Señor lo reprenda y el Señor reprenda a todo ese convite del diablo, de Satanás. La iglesia no será intimidada. La iglesia no se llenará de miedo. La iglesia no temblará ante el rugido del león y ante las palabras y las decisiones de los faraones, de los Herodes y de todos los enemigos, los emperadores y los gobernantes, enemigos acérrimos de Dios. La iglesia no está en este mundo para llenarse de miedo, para ser intimidada, sino para llenarse del Espíritu Santo cada día, ir en pos de obedecer, amén, y engrandecer el reino de los cielos. Bendito sea su nombre maravilloso. Usted es uno de los integrantes de esa iglesia. Usted es de esos hombres y mujeres que integramos esta gran familia, este gran pueblo de Dios, a lo ancho y largo del mundo. Aleluya, bendita sea la gloria del Señor. Estamos mirando aquí la cuarta, aleluya, el cuarto consejo pastoral que hoy nos está dando el Espíritu Santo a través de esta palabra, consejos que el apóstol San Pablo le dio a la congregación en Filipos y hoy para la congregación en Voz Avenida El Tintal y la iglesia en general. Oh, bendito el nombre del Señor. Los que se oponen por nada intimidados. Dirá usted, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pastor, ¿qué vamos a hacer si ahora nos van a obligar a inyectarnos a las buenas o a las malas? Ahora todo mundo tiene que registrarse. Poder en el nombre de Jesucristo. Todo eso lleva, hermano, es todo ese conducto, todo ese canon va directo a la plataforma del anticristo, del gobierno más satánico, despiadado, inhumano, cruel y salvaje, bestial, que dice la Biblia, que se tomará el mundo en el tiempo que Dios lo determine. Y ya todo lo vemos indicándose a eso. ¿Qué vamos a hacer? Mantener nuestra confianza, no llenarnos de miedo, de temor, de pánico. Control. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que es el que está guiando y dirigiendo a la iglesia. Oh, aleluya. Que para ellos ciertamente, continuamos la lectura del versículo 28, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Todas estas actitudes lo hacen ellos, amén, de odiar y atacar la iglesia, de tratar de intimidarla, matando, persiguiendo, dictando leyes totalmente enemigas de Dios, contrarias a la iglesia, que solo afectan a la iglesia cristiana. Y la más que sufre la iglesia cristiana, nosotros los cristianos. Pero el Señor reprenda al diablo más de 3 veces. No nos dejaremos intimidar, no nos llenaremos de miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y si Jehová pelea por nosotros, estaremos tranquilos y confiados. Dios lo ha hecho siempre. Y en lo que falta de esta día de la iglesia en esta tierra, Dios lo hará. Aleluya. Mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dios permite que usted y yo seamos
atacados y como que con actitudes diabólicas como para intimidarnos. Eso lo hacen ellos porque ellos, la señal de esta práctica que ellos hacen es de su propia perdición. Pero para nosotros es una confirmación de que somos salvos. Aleluya. Verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él y disfrutemos de Él, sino también que padezcáis por Él. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. ¿Por qué no darle un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Mire, el quinto consejo que le da el apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos, y que ha permanecido este consejo como palabra de Dios de bendición y de edificación para la iglesia cristiana en todos estos 2000 años, hoy también es para nosotros. Aleluya. Para usted y para mí es que seamos conscientes que Dios nos dio el privilegio no solamente de creer en Él, de conocerle a Él, de tener comunión con Él, de ser bendecidos por Él, sustentados por Él, fortalecidos por Él, ayudados por Él, vivir con Él, tener comunión con Él, sino también para padecer por Él. Ay, no, parece que eso no gusta. Ya tranquilo, estoy terminando. Oh, aleluya. Hemos sido llamados para que tengamos que padecer, sufrir todo lo que venga, menos la gran tribulación, porque eso lo sabemos, es palabra de Dios. Pero antes del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, evento inminente que puede suceder a cualquier momento, nos es necesario padecer por Cristo. Cristo padeció lo que nadie padeció ni debía padecer por nosotros. ¿Por qué no nosotros vamos a sufrir el menosprecio, la persecución? Todos nuestros hermanos, desde que se inició la vida del cristianismo, que la inició el Señor Jesucristo, han sufrido hasta aquí. Todos, en todo el mundo, dice el apóstol San Pedro. Todo es raro. No es raro que hoy la iglesia padezca un poco más de lo que hemos padecido. Eso es bíblico. Y el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Él habló y dijo que bienaventurados cuando fuésemos perseguidos, vituperados, odiados, aborrecidos. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque esa es la identidad en este mundo pervertido, en este desierto espiritual, porque así es este mundo de los cristianos. El mundo no puede aceptarnos, el mundo no puede decir sí, bienvenidos y aplaudirnos. El mundo es enemigo de Dios, la humanidad es enemiga de Dios. Y no vamos a esperar que nos aplaudan, que nos den bienvenidas en diferentes lugares con platillos y con bombos. No, la iglesia de Cristo ha sido perseguida y será perseguida en el poquito tiempo que nos resta. Aleluya. No solamente el privilegio de haber creído en Cristo, sino de padecer por Él. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Dirá usted, ay Dios mío. No, pero si de pronto alguien dice, Dios mío, ¿por qué decidí yo ser cristiano? ¿Sabe por qué decidió usted ser cristiano? Porque el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos reveló, como me lo reveló a mí, que usted y yo estábamos perdidos, éramos hijos del diablo en la vida pecaminosa que llevábamos en este mundo, apartado de Dios. Y decidimos un día ser cristianos porque vimos nuestra condición pobre y miserable. Esa es la expresión, fuerte, pero es una realidad.
Y por eso decidimos ser cristianos. No nos arrepentimos de haber decidido aquel día haber abierto nuestro corazón y haberle dicho al Señor: Señor, me arrepiento, me convierto. Oh, aleluya. Maravilloso es el Señor. Queridos hermanos y hermanas, escúchame bien, estos 5 consejos que el apóstol nos da, consejos pastorales. Número 1, que nos comportemos conforme al Evangelio. Segundo, que estemos firmes en un mismo espíritu. Firmes, que no lo mueva nadie a usted del Evangelio, conforme a la fe en Cristo Jesús. Tercero, aleluya, que combatamos. Hay que combatir, hay que pelear la buena batalla. Usted tiene que ser un soldado. Un soldado, óigame bien, fuerte, un soldado de esos decididos, firmes a defender el Evangelio, nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. Aleluya, maravilloso el Señor. Cuarto, que no nos dejemos llenar de miedo, que no seamos intimidados, no le tenga temor al diablo, no tenga miedo a Satanás, a los demonios, a los brujos, a los hechiceros, satanistas, espiritistas, chamanes, toda esa plaga del diablo. Entonces ese convite del diablo, amén, de hombres y mujeres que se han confabulado con la obra de Satanás. No nos vamos a dejar acobardar. Vamos adelante en el nombre del Señor. Y quinto, acuérdese que es necesario padecer persecución, sufrir el menosprecio. Dios es todopoderoso y Dios peleará nuestras batallas. Él está con nosotros, bendito sea el Señor, aleluya. Y el versículo 30 terminando dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es el conflicto? Amén. El conflicto es que somos humanos y necesitamos a diario la fortaleza de Dios. Oh, escúchame bien, San Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Tengo que predicarlo. Tengo que predicar y enseñar el Evangelio, que es el único camino, el único mensaje que salva, el único camino que lleva al cielo. Y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dijo: lo que yo vivo no lo vivo para mí, lo vivo para Cristo. Bendito sea el Señor. En una ocasión él dijo: ¿quién me librara de este cuerpo? San Pablo quería salir del cuerpo lo más pronto posible, pero dijo: no saldré de este cuerpo sin antes cumplir con el ministerio de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Oh, gloria al Señor. El conflicto que siempre había en él era su lucha como ser humano, como hombre de Dios, que necesitaba depender de Dios continuamente. No te creas, hermano, el super espiritual. Hermana, no te creas la super espiritual. Todos nosotros necesitamos la ayuda y la intervención continua de nuestro Dios. Aleluya. San Pablo pidió oración a los tesalonicenses y a los hermanos en Roma. Aleluya, el libro de Romanos, como la carta a los tesalonicenses, dice que él pidió oración a los hermanos. En otra ocasión estudiaremos las 3 peticiones de Pablo, del apóstol San Pablo, a favor, que le hacía la iglesia a favor de él. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche, Dios mío, por tu palabra poderosa y santa. Eterno Dios del cielo y de la tierra, concédenos aceptar, vivir, obedecer estos 5 consejos. Aleluya, que tu palabra nos da en esta tarde, en esta noche.
Dios mío, ayúdanos a comportarnos como es digno del Evangelio. Ayúdanos a estar firmes, aleluya, sintiendo todos unidos en un mismo espíritu.